Dios, le damos gracias a Dios en esta mañana, amén, porque Él nos da la bendición de poder estar una vez más con cada uno de ustedes, amén, en este su programa, Santidad a Jehová. Sean todos bienvenidos una vez más, amén, a todos aquellos que nos están acompañando, amén, a través de las ondas radiales, amén, en la aplicación de Radio Shalom Ben Salem, amén, donde quiera que se encuentren mis hermanos, en los diferentes lugares, amén, donde hemos escuchado, aleluya, que gracias a Dios, amén, la señal llega hasta esos lugares, amén. Nosotros nos gozamos de verdad y le agradecemos al Señor infinitamente por esta gran bendición, amén. Y también a todos los que ya están en la transmisión, amén. Hemos podido ver hermanos y amigos, amén, que ya nos están acompañando desde el principio, amén. Que el Señor les bendiga a todos, amén, y a cada uno de los que también se seguirán añadiendo, amén. Les saluda con mucho gusto su servidora, la hermana Yari. Me siento muy contenta, muy agradecida con el Señor, amén, porque grande es la fidelidad de nuestro Dios, amén, y por su inmensa misericordia. Sabemos, hermanos, que es por eso que nosotros estamos aquí. No es que merezcamos algo, no es que nosotros seamos dignos de algo, no es porque nos hayamos ganado algo, no es porque, hermano, uno se esfuerce, no es porque uno lo merezca. Tenemos que entender, iglesia, que todo, hermano, lo que recibimos, amén, todo lo que nosotros gozamos, todo es por la misericordia del Señor, amén, porque el Señor, en su amor infinito, el Señor así lo ha permitido, amén. No es porque nosotros merezcamos algo, no es porque nosotros, hermano, hayamos hecho algo para alcanzarlo, sino que el Señor, aleluya, por sus méritos, amén, por ese amor tan grande es que nos permite, amén, gozarnos en su presencia y poder estar una vez más aquí en este programa, amén. Les recordamos el número en cabina 215-806-9227. Usted nos puede llamar, puede mandarnos un texto, amén, y puede, hermano, usted compartir con nosotros su petición de oración. También lo puede poner en los comentarios ahí en la transmisión, amén. Queremos orar por usted, sabemos que hay necesidad, hermanos, y yo sé que también estos tiempos son tiempos realmente difíciles, no solamente para la humanidad, sino también para la iglesia del Señor. Cada vez las dificultades, las luchas se hacen más difíciles. Sin embargo, hermano, nosotros tenemos algo que el mundo entero no tiene. Nosotros tenemos la presencia del Señor en nuestras vidas. Nosotros tenemos, hermano, la persona, aleluya, maravillosa de su Espíritu Santo, amén, el Espíritu Santo de nuestro Dios, que está con nosotros, que camina con nosotros, que nos dirige en todo momento, que nos da luz a través de su palabra, amén. El mundo entero, hermano, es ahora mismo un verdadero caos, amén, en donde todos tenemos, bueno, más bien el mundo tiene, ¿verdad?, grandes preguntas, grandes incógnitas en su vida. La gente no sabe para dónde ir, la gente no sabe a quién creerle, la gente no sabe a quién escuchar, qué decidir en su vida. Pero nosotros, hermanos, la iglesia del Señor tiene la gran bendición de que nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, no solamente para fortalecernos, sino para dirigir nuestros pasos, para pedirle a Él, iglesia, que cada día en nuestra vida el Señor haga su preciosa voluntad, que Él dirija nuestros pasos, que Él dirija nuestros corazones, amén. Que nuestra mirada, iglesia, no se desvíe, aleluya, como dice su palabra, que nosotros estamos como viendo al invisible, que nuestros ojos, como dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, que nuestros ojos tienen que estar puestos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ahora más que nunca, iglesia, que estamos ya en la recta final y en donde, hermanos, es fácil distraerse con tantas cosas que pasan a nuestro alrededor y que pasan en nuestra vida, amén, situaciones realmente difíciles, hermano. Es fácil que nuestra mirada se desvíe y que quitemos la mirada del Señor, pero hoy más que nunca tenemos que perseverar, tenemos que agarrarnos fuerte de su mano, en medio de tantas dudas que hay,
nosotros estamos seguros en el Señor. Tenemos que permanecer firmes en su palabra, porque su palabra es la única verdad. Así que le invitamos a nuestros amigos que ya no busquen más. Ya no busquen más en la ciencia, en la tecnología, en la vida de otro ser humano. Ya no busquemos más, sino que vengamos prontamente a la verdad. Vengamos prontamente a los pies de Cristo. Él tiene la respuesta. Él es la única salida. Él es la única salvación, aleluya, que ha sido dada para la humanidad. Sabemos que los tiempos son cortos, que el tiempo es realmente corto, amén, y que es cuando la iglesia del Señor tiene que pararse firmemente, amén, a buscar el rostro del Señor, amén. Así que le comparto este pensamiento que el Señor me daba el día de anoche, amén, viendo, hermanos, sobre todo, si uno, ¿verdad?, se mete y se concentra viendo videos, hermanos, que ni siquiera, hermanos, son de personas que conocen a Dios, hermanos, que ni siquiera han estado en la presencia de Dios, que ni siquiera, hermano, tienen la seguridad de su salvación, que no conocen al Señor. Y si, hermano, usted y yo empezamos a ver videos así donde tuercen la palabra del Señor, donde quieren confundir a la iglesia del Señor, si usted y yo no estamos firmes en la palabra, es fácil, hermano, desviar a una persona así. Es fácil confundir a la gente, y eso es lo que quiere el enemigo, que la gente termine confundida sin saber qué hacer. Pero el Señor nos recuerda ese versículo maravilloso en la palabra, en los evangelios, en el evangelio de Juan, cuando el Señor les da la promesa a sus discípulos de su Espíritu Santo y les dice: Él los guiará a toda verdad. Si usted y yo queremos conocer la verdad, entonces, hermano, vengamos a los pies del Señor, pidámosle al Espíritu maravilloso del Señor que nos muestre la verdad, que nos muestre el camino, que nos muestre qué es lo que vamos a hacer, cuál es el siguiente paso en nuestra vida cristiana, y que Él nos ayude, iglesia, a no movernos de nuestra fe. Son tiempos peligrosos en donde el enemigo quiere que la iglesia se desvíe de la verdad y que se desvíen sus pasos de la verdad de la palabra. Y como la iglesia, hermano, lamentablemente muchos de nosotros estamos durmiendo, estamos descuidando nuestra vida espiritual, estamos descuidando la lectura de la palabra, estamos descuidando nuestra relación con el Señor. Cuando vengan esos vientos de otras doctrinas, son fáciles que nos muevan. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Estar firmes en la palabra del Señor, iglesia, hoy más que nunca, porque estamos en un gran peligro si nosotros nos descuidamos. Amén. Que sea el Señor dirigiéndonos, no nos soltemos de la mano del Señor. Y ahora sí vamos a leer la palabra de Dios. Si usted tiene la oportunidad de abrir su Biblia, por favor, léala conmigo. Amén. En el libro de Romanos, en su capítulo 13, vamos a leer unos versículos de este capítulo. Amén, para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Romanos 13, vamos a leer desde el verso 11 hasta terminar. Dice así la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Que el Señor hable a nuestras vidas. Vamos a pedírselo en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra.
Gracias, mi Señor, porque yo sé que estás aquí con nosotros, Señor. No porque lo merezcamos, Señor, sino por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Perdónanos, Padre, todo, Señor, en lo que hemos ofendido tu nombre. Limpia nuestros corazones, Señor. Lávanos con tu preciosa sangre, Señor, que pueda ser nuestro corazón un terreno fértil, un terreno que ya esté preparado, Señor, para recibir la semilla de tu palabra, Señor, que pueda dar frutos, Señor, en nuestras vidas y que nosotros, Señor, podamos poner por obra tu palabra. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo. No queremos oír más que solamente tu preciosa voz, Señor, en esta radio, Señor. Tu palabra corra velozmente a través, Señor, de los diferentes medios, Padre, que tú nos has permitido tener, Señor. Que tu palabra sea hablando a nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, amén, en este versículo donde leíamos que la noche está ya avanzada, amén, y que se está acercando el día. Nos está hablando en este pasaje de la palabra del Señor dos periodos, ¿verdad?, que nosotros conocemos durante el día, durante el periodo, amén, de las 24 horas. El día y la noche, amén. En esos dos periodos, hermanos, nosotros realizamos actividades que son muy diferentes, amén, las que son del día y las que son de la noche, amén. Cuando nosotros hablamos de la noche, nosotros obviamente que nos referimos, ¿verdad?, a ese tiempo de oscuridad que rodea la tierra, ¿verdad?, de donde obviamente no hay ni un rayito de la luz del sol, en donde no hay una luz, ¿verdad?, que alumbre la tierra. Por eso el hombre, ¿verdad?, se ha inventado las luces eléctricas, se ha inventado, ¿verdad?, todo eso que pueda iluminarnos en nuestra casa, en la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no contamos con la luz del sol durante la noche. Entonces, cuando hablamos de la noche, obviamente que hablamos de tinieblas, que hablamos de oscuridad, del tiempo de sombra en la que se encuentra en ese momento la tierra. Y también, ¿verdad?, es el momento en el que obviamente nosotros, ¿verdad?, no vamos a trabajar, no hacemos las actividades que hacemos normalmente durante el día. En ese momento es un tiempo para descansar, para ir a dormir, ¿verdad?, para tomar, ¿verdad?, ese descanso de todas las actividades, esperando que llegue un nuevo día, ¿verdad?, al día siguiente. Claro que hay personas, ¿verdad?, que tienen que trabajar en la noche, ¿verdad?, que tienen horarios nocturnos en el trabajo, porque a veces hay empresas que así lo requiere, que necesita que el trabajo esté continuo 24 horas, entonces hay personas que trabajan en la noche. Pero lo normal, ¿verdad?, de la humanidad es que en la noche se ocupe para dormir. Aunque lamentablemente, ¿verdad?, mucha gente use la noche para hacer cosas indebidas. ¿Por qué? Porque no hay luz, porque no en nuestro alrededor no hay la misma visibilidad, ¿verdad?, que hay en el día, como para que nosotros, ¿verdad?, podamos ver lo que está pasando. En la noche se hacen las cosas ocultas, como el robo, como los homicidios, como la gente, ¿verdad?, que lamentablemente tiene el vicio del alcohol, el vicio de la droga. Esas actividades que, aunque lamentablemente lo vemos que también pasa a la luz del día, mayormente pasan en la noche. Ahora, si hablamos del día, ¿verdad?, vemos ese momento donde el sol resplandece desde que empieza, ¿verdad?, allí en el horizonte a verse los primeros rayos del sol, ¿verdad? Cuando el Señor, hermano, yo no sé si usted lo ha
experimentado en algún momento en que ya el alba empieza, ¿verdad?, a aparecer los primeros rayos del sol, y es, hermano, una cosa maravillosa poder, ¿verdad?, empezar a ver quizás desde las 5, desde las 6 de la mañana, que esos primeros rayos del sol empiezan a alumbrar el lugar en donde usted y yo estamos. Mientras quizás del otro lado del mundo donde nosotros estamos, ¿verdad?, empieza a oscurecerse, ya la gente empieza a descansar de sus actividades. Para nosotros un nuevo día comienza. Las aves del cielo, ¿verdad?, empiezan a alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Yo digo que a veces ellos nos ganan, ¿verdad? Ellos ya desde muy temprano y sin faltar un solo día, hermanos, ellos empiezan a alabar a su Creador. Amén, con ese canto tan hermoso. Y entonces nosotros empezamos a ver cómo empieza el día. Hablar del día, ¿verdad? Si hablamos de la luz, del resplandor del sol, cuando brilla plenamente y cuando no hay ninguna tiniebla, a menos de que esté nublado. Pero aún así, aunque estuviera nublado, ¿verdad?, nosotros podemos ver la luz del día por la misericordia del Señor. En el día, hermano, usted hace todas las actividades que usted necesita hacer. Sería raro, sería, ¿verdad?, no común ver a una persona, hermanos, empezando el día que dijera: me voy a dormir y no voy a hacer nada, no voy a trabajar y voy a dormir todo el día. Una persona que decidiera hacer lo que hace uno en la noche normalmente, que lo hiciera en el día y dijere: voy a dormir. A menos que sea uno de esos trabajadores, ¿verdad?, que le digo que tengan un turno en la noche. Pero normalmente usted y yo en el día nos levantamos, amén, si le damos gracias a Dios y empezamos a trabajar, a apurarnos, a hacer miles de cosas que uno tiene que hacer. Ahora, hermano, ¿cuál es la diferencia? Ya vimos, hermano, que entre el día y la noche no solamente los diferencia la luz del sol, la claridad de uno con otro, en la sombra en la noche y la claridad en el día. La diferencia también es en lo que usted y yo hacemos en el día y la diferencia que hay de lo que usted y yo hacemos en la noche. La palabra de Dios, hermano, es bien clara en cuanto a lo que se hace durante la noche y lo que se hace durante el día. En nuestra vida secular lo hemos visto, hemos hablado un poco de eso, pero en la palabra del Señor, hermano, nos muestra también. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, ahí en Romanos 13, que la noche ya está avanzada. Y cuando, hermanos, el apóstol Pablo escribe esto, no se estaba refiriendo a que en ese momento en el que él está escribiendo, ¿verdad?, no se refería a decir: aquí donde yo estoy, la noche ya está avanzada y ya casi está amaneciendo. Él está hablando, hermano, del tiempo espiritual en la vida del ser humano. Él está hablando del tiempo de Dios, hermanos, acercándonos al cumplimiento de la venida del Señor. Que el tiempo, hermanos, en el que estamos viviendo, imagínense, si hace aproximadamente 2000 años que el apóstol Pablo escribió esto y él podía ver por la maldad del hombre, por todas las cosas que estaba viendo, ¿verdad?, que estaban pasando, no solamente en la iglesia del Señor, sino alrededor de lo que él podía ver. Y él podía decir que el tiempo presente para él en ese momento, el tiempo de la maldad del hombre, de lo que se estaba viendo en ese momento, el apóstol Pablo podía decir: la noche está avanzada. Imagínense, hermano, ahora que han transcurrido aproximadamente 2000 años más. ¿Qué será eso, hermano?
que realmente ya ha transcurrido la noche, aún más en el tiempo del Señor, en cuanto a los tiempos finales. Y dice la palabra del Señor, que la noche, hermano, está avanzada, ya a punto de amanecer. Cuando nos dice la palabra de Dios así, es, hermano, que no es cuando quizás nosotros, ¿verdad?, podemos ver allí en las tardes, aproximadamente las 6, las 7 de la noche, cuando nosotros vemos que ya se puso el sol, ¿verdad? Ese momento en el que le llaman el crepúsculo, ¿verdad? Es cuando ya el sol no se ha quitado totalmente de nuestra vista, pero ya está a punto de esconderse, ¿verdad? Y empieza a venir ya la oscuridad. No es en ese momento al que se refiere el apóstol Pablo, sino cuando ya han transcurrido varias horas de oscuridad. Hermano, nosotros a través de estos tiempos, ¿verdad? Quizás de estos últimos, no sé, un siglo atrás, 2 siglos atrás, hemos visto, hermano, cómo lamentablemente la maldad se ha multiplicado. Y que hermano, lo que estamos contemplando, hermano, cada vez como se ha hecho como cuando empieza a oscurecerse. Años atrás, yo no sé en qué momento, ¿verdad?, los siervos de Dios, quizás en el tiempo del apóstol Pablo, ellos podían ver cómo empezaba a oscurecerse y a oscurecerse cada vez más el mundo entero. Y entonces, y cada vez así conforme van pasando los años, se va oscureciendo más y más y más. Más odio, más, hermanos, homicidios, más suicidios, hermano, más odio entre las familias, más odio entre, hermano, los hijos hacia los padres, entre la misma familia o entre la misma, quizás, hermano, lamentablemente, entre la misma iglesia, que es en donde, hermano, se supone que nosotros tendríamos que estar orando unos por otros. Se ve más la maldad, se ven, hermano, los homicidios, se ven, hermano, la indiferencia, la apatía humana, hermano, hacia el dolor, hacia el sufrimiento ajeno. Esto, hermano, cada día se ha ido de mal en peor y va, ¿verdad?, todavía empeorando. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada. Cuando, hermanos, el apóstol Pablo dice esto, él, ¿verdad?, hace esta alegoría pensando en que cuando ya, hermano, realmente estaba avanzando la noche, es porque ya casi empezaba a brillar un nuevo día. Quizás en el punto más oscuro de la medianoche. Nosotros, hermanos, sabemos por la palabra de Dios, por lo que el apóstol Pablo dice que la noche está avanzada, que la palabra del Señor, hermano, las profecías, todas las señales que nos anuncian el regreso de nuestro Señor y que el Señor está ya a punto de venir por su pueblo, todo está cumplido ya. No falta nada, hermano. Lo único que falta es, hermano, que el Señor venga por su pueblo. Nosotros, hermanos, hemos sido la generación que hemos tenido, hermanos, esta bendición de ver, hermano, cómo la palabra de Dios se ha cumplido. Cada una de aquellas cosas que anteceden el momento del arrebatamiento,
se han cumplido ante nuestros ojos, y no solamente ante nuestros ojos, sino ante los ojos de toda la humanidad. La gente, hermano, hay gente que no conoce del Señor, que no ha venido a los pies del Señor, pero que sin embargo ellos, hermanos, saben y reconocen que algo está pasando y que algo muy grande está por pasar, que ellos no saben qué es, pero que ellos dicen que solamente falta que algo grande suceda para que todo esto se ponga peor. Las mismas piedras hablando y diciendo, hermano. Así que si la iglesia no habla, si la iglesia, hermano, no habla acerca de los últimos tiempos, como dice la palabra de Dios, las piedras empezarán a hablar. Y algunas, hermanos, ya han hablado. Porque, hermano, ¿quién, hermano, si usted platica con cualquier persona, ¿verdad? Que quizás no ha venido a los pies del Señor, cualquier persona le va a decir, algo está pasando. Están pasando cosas que no son normales, cosas, hermano, que en los tiempos anteriores no veíamos. ¿Por qué? Porque la noche ya está avanzada. Las cosas que quizás, hermano, nosotros nunca pensamos que pasarían. ¿Por qué? Porque la noche ya está avanzada. Hermano, lamentablemente, hermano, yo no voy a hablar y no estoy hablando de una iglesia específicamente, sino que nosotros vemos alrededor, hermano, donde lamentablemente la misma iglesia ha caído de la palabra de Dios, se han desviado de la palabra de Dios y empiezan a escuchar, ¿verdad?, doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada. Porque las cosas, hermanos, que se supone que se hacen en la noche, la iglesia de Dios también las está haciendo. Y ese no es nuestro papel. Como dice la palabra de Dios, que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero nosotros lamentablemente también estamos haciendo las obras que son de la oscuridad. El mundo entero, tengámoslo bien claro, que ya estamos en la noche, en el panorama de la noche más oscura en la que la humanidad está pasando. Este es el periodo, este es el tiempo, estos son los años, iglesia, de la noche en la que está en ese tiempo de más oscuridad. Y pronto, iglesia, se escuchará el clamor de la medianoche. ¿Por qué? Porque estamos ya llegando a ese momento. Recordemos, hermano, la palabra de Dios en la parábola, amén, de los labradores en la viña. Aquellos últimos obreros que el Señor contrató, dice la palabra de Dios, que ellos llegaron en la hora 11, o sea, en la hora 11. ¿Por qué? Porque el clamor de la medianoche. ¿A qué hora es el clamor de la medianoche, iglesia? Cuando nosotros decimos la medianoche, ¿qué hora es? Las 12 de la noche. Hablando, hermano, espiritualmente, nosotros estamos terminando la hora 11. Y el Señor en su misericordia, hermano, porque ha tenido misericordia de nosotros. Porque lamentablemente, hermano, si usted y yo sentimos dolor por ver la condición de la iglesia, por ver la condición del mundo entero, si usted y yo, hermano, nos duele el corazón, al Espíritu Santo le duele más. Y el corazón del Espíritu Santo lo hemos contristado a Él. Claro que da pena ver al mundo perdido, claro que da pena que la gente no quiera escucharle la palabra de Dios, pero da más tristeza ver a una iglesia que se ha desviado de la verdad, que ha perdido su identidad en el Señor. Y si nuestro corazón se rompe, hermanos, porque nosotros mismos nos hemos desviado, imagínense lo que siente nuestro Señor.
ver a la iglesia que Él compró con su preciosa sangre, que Él redimió, que un día le alababa, le servía con su corazón, que amaba a su prójimo, que servía en la iglesia, que se esforzaba. Ver a una iglesia indiferente, una iglesia que no tiene amor de ninguna manera para su prójimo, que no quiere, hermano, cumplir los mandamientos de su Dios. Si a nosotros eso nos quiebra el corazón, imagínese el Señor, imagínese el corazón de nuestro Dios, cómo lo hemos lastimado, cómo lo hemos, hermano, contristado, lo hemos entristecido. Y aún así Él tiene misericordia, y en la hora 11 en la que estamos, Él, hermano, nos ha dado unos segundos para que volvamos nuestro rostro al Señor. Para que no hagamos, hermano, las obras que se hacen en la noche. Estamos en la noche, claro que sí. El mundo entero está en tinieblas, dice la palabra de Dios. La noche está avanzada y la iglesia estamos aquí todavía. Pero no significa, iglesia, que nosotros vamos a hacer las obras que se hacen en la noche. Como todo el mundo, dice la palabra del Señor, ahorita vamos a leer, como el mundo entero está haciendo lo que en la noche se hace, la iglesia también lo está haciendo. Esa es la condición que lamentablemente estamos. Pero prontamente se escuchará el clamor de la medianoche. Cuando llegue ese momento, esa hora que el Señor ha, hermano, estipulado, que ni los ángeles lo saben, entonces escucharemos el clamor de la medianoche. Ahí viene el esposo, salir a recibirle. ¿Y quién le va a recibir? Los que estén preparados. Y los que no. Estamos a punto de llegar a ese momento, la medianoche. Estamos en ese tiempo presente de la maldad. Amén. Y dice la palabra de Dios, versículo 11, que conociendo el tiempo, iglesia, nosotros conocemos este tiempo. No es algo que nosotros ignoremos. Y lo hemos compartido. Y muchos hermanos que aún no han venido al Señor lo han escuchado. Porque aquellos hermanos siervos de Dios, amén, los pastores, hermanos, han estado insistiendo en este mensaje. Conocemos el tiempo, dice versículo 11, donde leemos que es hora ya de levantarnos del sueño. Vemos, hermano, cuando usted, ¿verdad? Obviamente, yo estoy usando este ejemplo, quizás parezca un poquito obvio, ¿verdad? Y absurdo que yo esté poniendo el ejemplo de la noche, pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Que, hermano, cuando nosotros vemos, hermano, en nuestra vida secular, vemos que ya empieza la noche, hermano, nosotros empezamos a ver lo que se empieza a hacer en la noche. Lo estamos viendo. Y para nosotros, iglesia, que estamos en la noche, hablando en los tiempos que marca la palabra del Señor, no es hora, iglesia. Cuando llega la noche, ¿verdad? Ya uno empieza a bostezar, está uno cansado, lo que uno quiere, ¿verdad? Es acostarse a dormir. Pero para la iglesia de Dios no puede ser así. Estamos en la noche. Y la noche ya ha avanzado. Imagínese, hermano, cuando usted por alguna razón, ¿verdad?, se tiene que desvelar, llegan las 10 de la noche, usted ya empieza a sentir, ¿verdad?, ese sueño. A las 11 pues se pone más fuerte. Y cuando ya casi son las 12, hermano, yo sé que usted lo ha sentido. Uno desea ya. Pero como el mundo está casi a las 12, no es hora, hermano, de que la iglesia
se acueste para dormir. Dice el apóstol Pablo que es hora de levantarnos del sueño. Tenemos que hacer todo lo contrario a lo que se hace en la noche. ¿Por qué? Porque somos del día, iglesia. Aunque está el mundo entero en la noche, nosotros somos del día. Dice la palabra del Señor que el Señor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Andábamos en tinieblas también, andábamos en la noche oscura, andábamos haciendo las obras de las tinieblas. Eso era en otro tiempo, iglesia. ¿Cómo es posible que nosotros, ya el Señor, después de que nos trajo a su luz, sigamos haciendo las obras de las tinieblas? Entonces nunca llegamos a la luz verdaderamente. Tenemos que entender, iglesia, que lo que nosotros hagamos, conforme nosotros nos guiemos, conforme nosotros caminemos, conforme nosotros actuemos, conforme cuál sea nuestro testimonio, nos dirá si somos del día o somos de la noche. Si usted y yo, hermanos, vamos a hablarlo otra vez en el mismo ejemplo. Si usted me ve en el día durmiendo, usted me va a decir, hermano, usted es de la noche porque usted está durmiendo. Pero si usted, hermano, a la medianoche, ¿verdad? Usted me ve trabajando, me ve haciendo algo, ¿verdad? Cocinando, usted me va a decir, hermano, usted es del día. Cuando estamos en la noche, así tiene que ser nuestra vida. Qué raro, hermanos, ver una persona trabajando a medianoche. Qué raro, hermano, es ver una persona que está despierta a medianoche. Qué raro es, hermano, ver a una persona haciendo las cosas que se hacen en el día a medianoche. Así tiene que estar la iglesia del Señor. Aunque el mundo nos vea como raros, como que ¿qué les pasa a ustedes? Como que ¿por qué no hacen las obras de la noche? ¿Por qué no actúan como el mundo? ¿Por qué no se embriagan? ¿Por qué no roban? ¿Por qué no hacen las obras de las tinieblas? Qué rara es la iglesia. Pues aunque nos digan raros, iglesia, nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros, aunque estamos en la noche oscura del tiempo en el que estamos, tenemos que actuar como si estuviéramos de día. Por eso el título de esta enseñanza se llama así: andemos como de día. Se escucha un poco raro, yo lo sé, hermano. Yo lo sé, se escucha raro. ¿Cómo decir, iglesia, que nosotros, aunque estamos ya en la noche avanzada, nosotros estemos de pie? Como dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que levantemos nuestra mirada, que estemos erguidos, hermano, que estemos despiertos. Cuando se está ya, hermano, casi a la medianoche, es cuando todo mundo está durmiendo, pero la iglesia del Señor no. La Biblia nos exhorta que tenemos que estar más despiertos que nunca. Aunque sintamos, iglesia, el cansancio, que se nos cierran los ojos, que nos faltan las fuerzas, que vemos, hermano, que el de la derecha se empieza a dormir, el de la izquierda se empieza a dormir y nosotros seguimos en pie, que usted sigue en pie, aleluya, que usted tiene los ojos bien abiertos, iglesia, viendo al invisible, aleluya. Aunque le digan, usted está raro, pues si estamos de noche hay que dormir, pero la iglesia de Dios no. Andemos como de día, dice la palabra del Señor, aunque sintamos el cansancio. Dice la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 4 nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A quién el Señor sorprenderá como ladrón? A los que están en las tinieblas.
para nosotros, iglesia, tendría que ser, si estamos preparados, tendría que ser el momento en el que el Señor nos lleve con Él. Pero si estamos en tinieblas, el Señor nos sorprenderá como ladrón en la noche. Si estamos en tinieblas. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, iglesia. Tenemos que entenderlo, tenemos que vivirlo. El trabajo de la iglesia, las obras que hace y que tiene que ser el pueblo del Señor, son las obras del día, las obras de la luz. Si no lo estamos haciendo, iglesia, entonces ¿qué somos? Entonces somos de las tinieblas. Entonces no hemos venido a la luz admirable de Cristo. Entendamos lo que dice la palabra del Señor, hermanos. No estáis más en tinieblas. En la vida pasada de muchos de nosotros, pueblo, ¿cómo es que estábamos? En la mentira, en el rencor, en el odio, en el vicio. En todo, hermano, lo que durante la época de la noche, cuando estábamos en las tinieblas, hacíamos. Se supone, hermano, que ahora hemos venido a la luz. Se supone, hermano, que nuestra vida cambió. Ahora, hermano, no digamos que vamos a retroceder y que vamos a volver a las obras, como dice la palabra del Señor, a las obras de las tinieblas. Entendamos, hermano, que no somos de la noche. La iglesia de Dios, aunque está pasando este tiempo de oscuridad, la iglesia de Dios no es de la oscuridad. Somos del día. Andemos como de día, dice la palabra de Dios. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aunque sea de noche, es tiempo de vigilar, pueblo. De ver. No ver, hermano, lo que está haciendo los demás para hablar y para criticar y para decir es que aquí los... No, para vernos nosotros, para vigilar nuestra vida espiritual. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi condición? ¿Cómo me ve el Señor? ¿Estoy siendo luz para los demás? ¿Los demás pueden ver la persona de Cristo en mí? Hermano, nos hemos puesto a ver, a vigilar, o estamos, hermanos, ya también dormidos. Porque la noche está avanzada y tenemos sueño y no estamos vigilando. Dice que velemos y estemos sobrios. Una persona sobria, usted sabe, hermano, que es lo contrario a una persona que está ebria. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar, hermano, constantes, pensando, razonando, meditando en la palabra, como dice ahí en la escritura, meditar en nuestros caminos. Dice, pues los que duermen, dice versículo 7, de noche duermen. Si en este momento, que casi se termina la hora 11, estamos durmiendo, dice la palabra de Dios que entonces somos de la noche. Porque en la noche se duerme, claro que sí. Pues entonces si estamos dormidos, iglesia, somos de la noche. No somos del día. Si mi vida le pertenece al día, hermano, a la luz de Cristo, estaré levantado, estaré trabajando, estaré sobrio, estaré vigilando. ¿En dónde estamos, pueblo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dice, por los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan
de noche se embriagan. Pero nosotros, dice, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos, o sea, que vigilemos o que durmamos. Aquí en esta palabra durmamos está hablando acerca de la muerte física. Ya sea, iglesia, que el Señor nos encuentre en vida en el arrebatamiento, o que el Señor, ¿verdad?, nos llame a su presencia. Vivamos, dice este versículo, juntamente con Él. Por lo cual dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, dice la palabra del Señor. Dice también ahí en Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice, andad como hijos de luz. ¿Cómo debe de andar la iglesia? Haciendo las obras de la oscuridad. Hermano, ¿por qué? Lamentablemente, hermano, ¿por qué la iglesia tenemos que parecernos cada vez más al mundo? Porque no ha resplandecido la luz de Cristo en nuestra vida. Debe de haber una diferencia, hermano. Imagínese que yo me esté peleando con mi hermana Claudia, con mi familia. No hay ninguna diferencia entre mi vida y la vida que se vive allá afuera. No estoy siendo luz para nadie. Es igual. Pero nosotros nos equivocamos, nos engañamos nosotros mismos, porque la iglesia del Señor no es así. Pensamos que somos la iglesia del Señor, pero tendríamos que ver, hermano, si estamos haciendo las mismas obras de las tinieblas, pensando que somos iglesia, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque en la misma oscuridad nos perdemos, iglesia. Si yo en este momento, hermano, apago la luz de aquí, ¿verdad? Todo lo dejamos oscuro, usted no me va a poder ver. Y así está la iglesia, lamentablemente, se pierde en la misma oscuridad del mundo. Porque la luz de Cristo no está en nosotros. Pero si yo enciendo, ¿verdad?, una vela, un foquito por ahí, usted me va a ver. Usted va a decir, bueno, todo está oscuro, pero yo sí puedo ver a la hermana Yari. Aunque este mundo esté en tinieblas, iglesia, si la luz de Cristo brilla en nosotros, el mundo va a poder ver tu luz, iglesia. En medio de este mundo lleno de tinieblas. Y va a decir, esto está en oscuridad, esto cada vez está peor y peor. No hay salida, enfermedad por aquí, enfermedad por allá, guerras por aquí, homicidios, asaltos, maldad, a más no poder, pero dirán, pero ese es un hijo de Dios, pero ese realmente es diferente, tiene la luz de Dios en su vida. En medio de esta oscuridad, esa persona tiene algo que la hace brillar. Es la presencia del Señor, iglesia. Es porque usted, hermano y hermana, está haciendo las obras de la luz. Está andando como hijos de luz. Y no está haciendo lo que se hace durante las tinieblas. Dice la palabra del Señor, hermanos, ahí mismo, Romanos capítulo 13, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Dice que entonces, desde el versículo 11, gloria al Señor.
versículo 13, perdón. Entonces, y es ahí, dice, que andemos como de día. ¿Cómo se anda como de día? Honestamente. Dice este versículo, no en glotonerías, aunque sea de noche, no en borracheras, aunque sea de noche, porque eso se hace en la noche. La iglesia del Señor, andemos como de día, no en borracheras, aunque sea de noche. No en lujurias, usted sabe lo que es esa palabra, aunque sea de noche. No en lascivias, aunque sea de noche. No en contiendas, mire, aunque sea de noche. No en la envidia, aunque sea de noche. ¿Por qué? Porque esas cosas, hermanos, no son las obras de la luz. Si nosotros, iglesia, estamos en algo de eso, estamos actuando como si fuéramos de la noche. Dice, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo. Tenemos que vestirnos de Él, de su persona. El ejemplo el Señor nos los ha dado en su palabra. Vistámonos del Señor, de su ejemplo, de su amor, de su misericordia, de su presencia. Dice el versículo 12, ¿verdad? Voy como que si fuera de regreso, pero usted ahorita va a ver por qué. Versículo 12 nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche gloriosa, hermanos, la mañana gloriosa del arrebatamiento de la iglesia está a punto ya de aparecerse. Es como cuando, le repito, ¿verdad? Cuando usted ya ve que ya casi va a amanecer, iglesia, estamos ahí. Aquella mañana gloriosa, amén, no hablando una mañana, ¿verdad?, de la que nosotros podemos ver en las mañanas, no, hablando espiritualmente, hermano, esa mañana gloriosa en la que el Señor nuestro Redentor cumplirá la promesa de venir por su pueblo, está cerca. Porque la noche sigue avanzando, hermano, el tiempo no se detiene y el tiempo de Dios tampoco. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y lo que Él cumplió, iglesia, lo va a cumplir, lo que Él prometió. Así como muchas de sus promesas en su palabra que hemos visto, hermano, la profecía cumplirse, las promesas, hermano, que usted mismo ha visto cumplirse en su vida. De esa manera el Señor va a cumplirlo. Y Él vendrá en la mañana gloriosa, hermanos. Así como podemos ver aquel crepúsculo, hermano, donde ya casi se ve el amanecer. De la misma forma, hermano, las cosas que están pasando nos dejan ver que esa mañana gloriosa vendrá pronto, en donde el Señor vendrá por su pueblo. Y dice, hermanos, este versículo 12, desechemos pues las obras de las tinieblas. Es necesario, si nosotros, hermanos, lo hemos hecho. Y yo creo que, hermanos, aquí tenemos que reconocer y pensar y ser humildes y decir, es verdad, es verdad. He actuado como si fuera yo de la noche, haciendo las obras que se hacen en la oscuridad. Es verdad, pero el Señor nos dice que tenemos que desechar eso. Quitarnos eso, hermano, las obras de las tinieblas. Y nos tenemos que vestir las armas de la luz, las armas que el Señor nos ha dado en su palabra.
Si nosotros, iglesia, no nos hemos vestido del Señor, no nos hemos, como dice el versículo 14, vestirnos del Señor y no nos hemos vestido de las armas de la luz, entonces estamos desnudos delante de Dios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que el Señor nos mire así! Dice el Señor, entonces desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora es el tiempo, iglesia. Versículo 11, Romanos 13. Y en esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Quién es nuestra salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra salvación. Él es quien dio su vida por nosotros. Se entregó por nosotros, como leíamos ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, quien murió por nosotros para darnos la salvación, para que nosotros, iglesia, no pasáramos o no pasemos por el tiempo terrible que viene en la gran tribulación. Hermanos, si esto ha sido terrible para muchos, si en estos tiempos, en estos años, en estos meses, hermanos, hemos visto cosas terribles, cosas muy tristes, no nos queremos imaginar lo que viene para la humanidad. Que nosotros, iglesia, no pasemos por ese tiempo. No es un juego, iglesia, no es una broma, amigo que me escuchas. Es una realidad, la ira del Señor, como dice ahí donde leíamos Primera de Tesalonicenses 5, que el Señor no nos ha puesto para la ira del Señor. El Señor no puede ser burlado. Y Él es justo. Y dice su palabra que Él pagará a cada uno según fuere su obra. Iglesia de Dios, estamos viendo el tiempo, conocemos bien el tiempo. Y el Señor, por su misericordia, nos da la oportunidad. Porque ahora está más cerca de cuando nosotros creímos, iglesia. Yo no sé qué tiempo usted tiene de haber venido a los pies del Señor. Pero si en ese momento, hermano, cuando nosotros creímos en nuestro Señor, estaba cerca el tiempo, ahora lo está más, dice este versículo. El tiempo no se detiene y el tiempo del Señor tampoco lo hará. Y ese tiempo, hermano, en el que Él venga por su pueblo, está cerca, muy cerca, iglesia. Nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo, amén, está cerca. Y el consejo de la palabra del Señor, versículo 13, que andemos como de día. Para nosotros, iglesia, para la iglesia del Señor, aunque sea de noche, aunque cada vez más y más oscuro se ponga el panorama, iglesia, más y más tinieblas inunden este mundo, pueblo, andemos como de día nosotros. Aunque lamentablemente el mundo entero, como son las mismas tinieblas, andan haciendo lo que es de las tinieblas, la iglesia del Señor tiene que andar como de día. Como de día. Honestamente. A la luz de la palabra y delante de los ojos de nuestro Dios. No para que los demás nos vean. No para que, hermano, nosotros no tenemos que esperar la alabanza y el reconocimiento de los demás, no.
Preocupémonos por qué nos dice el Señor, qué piensa el Señor de nosotros. Que la iglesia del Señor andemos como de día, amén. Esa ha sido la palabra del Señor, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Empezando por esta servidora, hermano, tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Sabe, hermano? Pensando un poco, yo no sé, ¿verdad? Ese momento en el que en la vida, no vamos a hablar de las personas, ¿verdad?, que no conocen a Dios, sino en el corazón de la persona que ha probado la presencia de Dios, que ha estado en la presencia de Dios, que ha conocido su palabra. Hermano, yo me pregunto cómo llega un momento en el que puede ser que el corazón de esa persona se endurezca. A tal grado, hermano, de que se le hable de la palabra de Dios y que le digamos, recuerda que tú probaste el amor de Cristo, y que esa persona no quiera reconocer, no quiera volver a los pies del Señor, iglesia. Qué terrible. Que el corazón humano se endurezca de tal manera, no cualquier corazón humano, sino un corazón que ha probado el amor de Dios, hermano, que llegue a endurecerse, a enfriarse de tal manera que no quiera regresar al Señor. Hermano, si el Señor ningún mal nos ha hecho, de ninguna manera. Todo el bien que nosotros tenemos, la bendición, el gozo, la paz, hermano, que sentimos dentro de nosotros, lo hemos recibido del Señor. Ningún mal el Señor nos ha hecho. ¿Por qué no queremos volver al redil del Señor? Es peligroso, iglesia. Es peligroso que aquel que ha recibido, que ha probado del Señor, endurezca su corazón. Que no seamos nosotros, pueblo, que cada día reconozcamos nuestras faltas delante de Dios. Cada día vivamos y andemos como de día, honestamente, amén. Vamos a orar, iglesia, y pedirle al Señor que tenga misericordia. Si alguien tuvo una petición de oración, vamos a orar también después de esta oración.